Bien, pues vamos a leer la palabra, del Señor en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor: y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuera empadronada. Este primer empadronamiento fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días en que ella había de dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí un ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y temieron con gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Hemos tenido entonces esta lectura que algunos podrían calificar de temática navideña, ¿no? Y bueno, pues esto en relación también con las fechas del calendario en el que estamos a día de hoy, que es, como sabemos, ¿no?, la llamada Nochebuena, y mañana es la llamada Navidad también, ¿no? Y bueno, pues sabemos que durante estas fechas, o alrededor de estas fechas, o bueno, incluso bastante antes, ¿no?, pues ya hay unas campañas cíclicas, sobre todo en redes sociales, y hay, digamos, unos enzarzamientos en redes sociales sobre si se ha de celebrar la Navidad o no. Y bueno, pues esto es algo que incendia bastante las redes, y en lo cual pues yo personalmente no he intervenido, ni espero tener que intervenir nunca, porque bueno, aunque nuestra iglesia pues está apegada al principio regulador del culto y considera que esta festividad, por cuanto no es una festividad ordenada de la Escritura, no se debería de celebrar. Pero por otra parte, yo personalmente también pues tengo un altísimo aprecio por hermanos e iglesias reformados, simplemente por ahí quedarnos ahí, que sí que celebran esta fiesta de la Navidad, y para ellos es importante. Y estoy hablando de iglesias reformadas, estoy hablando de denominaciones importantes a lo largo de todo el mundo. Denominaciones con la cual, por otra parte, nuestra iglesia también está en relaciones fraternales de comunión. Por lo tanto, por respeto también y por amor como mínimo a estos hermanos reformados, aunque también en un sentido más amplio a otros cristianos, ¿no?, otros hermanos evangélicos, etcétera, etcétera, pues siempre he querido abstenerme de participar en todo esto, y es algo que lo voy a seguir haciendo. Entonces, tan solo decir que de la misma manera que no es algo, nosotros tenemos libertad, por supuesto, nadie nos puede obligar, ¿no?, por ejemplo, a abrir nuestras iglesias el día de Navidad, ¿no?, para hacer un culto especial, cosa que no vamos a hacer. Nadie nos obliga a predicar entonces mañana en un texto determinado, cosa que no lo vamos a hacer. De la misma manera, pues hemos de sentirnos con la misma libertad que tenemos en el Señor para el domingo por la tarde
de una llamada Nochebuena, puedes estar considerando esto también, ¿no? ¿Por qué no? ¿O esto es algo que no debemos hacer? Por supuesto que sí. Y tengo que decir que, dejando aparte la cuestión, digamos, teológica o eclesial, ¿no? Si se tiene que hacer o no, tengo que decir también que en la sociedad, pues hemos de ser también astutos y hemos de ser también conscientes de que esta cuestión de la Trinidad, de la Navidad, sí, Navidad no tiene una carga ideológica muy importante, porque ¿quiénes son los que están en contra de ella hoy en día? Por ejemplo, en nuestra sociedad, ya no estoy hablando de otras sociedades de otros países, de nuestra sociedad, en España, ¿no? ¿Quiénes son los que están en contra? Grupos ateos, grupos de extrema izquierda y, por supuesto, el Islam, ¿no? Que muchos pues asaltan belenes, etcétera, etcétera, que no estamos de acuerdo con los belenes, pero para ellos tampoco hacen una distinción entre el cristianismo verdadero y los belenes. Ellos lo hacen pues por, digamos, con aborrecimiento, odio también, de esta presencia pública de una festividad cristiana, ¿no? Y entonces, pues, como es una festividad que, por lo menos en cuanto al nombre, ¿no? Es en cuanto a la Navidad de Cristo, y de esa manera, pues, se honra el nombre de Cristo en la sociedad, aunque sea de una manera formal, etcétera, etcétera, pero, bueno, no es el nacimiento de un libertador, o no es el nacimiento de un dictador, o no es el nacimiento de un inventor, o no es de nuestro Señor Jesucristo. Pues creemos que es más positivo que esté ahí que no esté, ¿no? Y esto es lo que creo que podemos, hasta aquí podemos decir, y como decíamos, nos podemos sentir con entera libertad, la libertad que tenemos en el Señor para, en esta tarde, sin hacer ni aspavientos ni nada por el estilo, puesto que seguramente vamos a tener fiesta, bueno, comida de Nochebuena y también mañana comida navideña, pues también tengamos presente el nacimiento de Cristo, ¿no? Que se nos dice aquí en Lucas, se nos dice también en Mateo, además de haber estado pues profetizado en algunos lugares en las Escrituras, ¿no? Pero sí que vemos aquí en este pasaje de Lucas. Lucas es tal vez el que más se extiende en el nacimiento de Cristo. Y en el pasaje que hemos leído, pues podemos brevemente considerar pues 3 puntos por lo menos, ¿no? Acerca de este nacimiento. Por una parte, el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras, porque el nacimiento de Cristo, como no podía ser de otra manera, pues siendo uno de los acontecimientos más importantes, sin duda, de la historia de la humanidad, juntamente con su muerte y su resurrección, pues entonces su venida al mundo tenía que estar profetizada en las Sagradas Escrituras, y ciertamente estuvo profetizada literalmente, además, ¿no? Con todo lujo de detalles, en Isaías capítulo 7 y versículo 14. Allí leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Una profecía de Cristo. Y esto muchas veces trae discusión entre aquellos que están apegados a la lectura literal o literalista del Antiguo Testamento, para llegar a muchos a una negación o puesta en duda de que aquí se está refiriéndose a Cristo sí o no, porque sigue diciendo a continuación, versículo 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, ¿no? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será dejada por sus dos reyes. Entonces está hablando del contexto histórico, etcétera, etcétera, pero vemos que parece que no está aquí dando una profecía, ¿no?, de Cristo, pero sin embargo es una profecía de Cristo porque está citado así en la Escritura. En Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1,
A partir del versículo 22 dice, y esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, bueno, pues no vamos ahora tampoco a entrar aquí a hacer pues, grandes discursos y elaboraciones, ¿no?, de cuanto a la interpretación de la Escritura. Nos quedamos aquí simplemente con esta declaración de la Escritura. Isaías capítulo 7, versículo 14 es una profecía de Cristo. Como Isaías 53 es una profecía de Cristo. Como pues tantos otros pasajes del Antiguo Testamento son profecías de Cristo, y así pues entonces se nos dice en el Nuevo Testamento. Y hemos simplemente de decir sí, amén, ¿no? Y hemos de decir la palabra de Dios, que nunca falla, nunca miente, está aquí diciéndome de que esta es la profecía que se cumplió, y es así. Y bueno, pues volviendo entonces al texto con el cual partimos esta mañana, ¿verdad? En Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4, pues también entonces está el apóstol Pablo añadiendo más, arrojando más luz acerca de esto, de que Cristo, el Hijo de Dios, naciera de María siendo virgen. Dice aquí en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, leemos de nuevo que Cristo fue hecho de mujer y hecho súbdito de la ley. Y esta mañana hemos estado considerando sobre todo la cuestión esta de hecho súbdito de la ley, ¿no? Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, pues entonces veamos esta importancia también de que fue hecho de mujer, ¿no? Y la preposición en el original es que como que procedía de ella, ¿no? Que procedía de ella. Es algo que también en Lucas, en el capítulo 1 y versículo 35, ¿no? Tenemos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y es la misma idea, el mismo lenguaje, de ti, ¿no? Y bueno, pues en algunas traducciones de la Biblia, ¿no?, también de Reina Valera, no quiero decir nombres, ¿no?, pero también falta esta palabra de ti. Y es una cuestión también de la crítica textual. ¿Es algo importante? ¿Hay algo importante en juego? Es posible que en la iglesia antigua, en los primeros siglos, hay gente que suprimiera el de ti. ¿Por qué? Porque eso es un testimonio bíblico en esos dos lugares y en Lucas capítulo 1, ¿acerca de qué? De la humanidad de Cristo. Que Cristo tomó la humanidad de María, siendo ella virgen. Que Cristo no era solamente, por así decirlo, divino, y que su cuerpo, su naturaleza humana era una mera apariencia, ¿no? O era una imaginación como si fuera un fantasma, una representación, pero que no tenía una realidad. No, que María, pues, dio, por así decirlo, humanamente hablando, su humanidad a Cristo. Entonces Cristo es plenamente divino, pero también plenamente humano. Es importante porque, por así decirlo, María, pues no fue un vientre de alquiler. Sabemos, ¿no? Pues esta práctica que se ha generalizado, ¿no? De fertilizar un óvulo y plantarlo en algo externo. Y ella no es su madre para nada, simplemente pues es el receptáculo provisional para que se crezca en él. Y bien, pues eso es también lo que está en juego con el llamado Madre de Dios, ¿no? De que, bueno, pues sí, por consiguiente, si Cristo recibió la humanidad de María, se le puede llamar propiamente a Cristo, o a María, mejor dicho, Madre de Dios, en ese sentido, por supuesto, no de su divinidad, de Cristo, sino de que Él era Dios hecho hombre y recibió la humanidad de ella. Entonces, en ese sentido, fue la Madre de Jesús, Madre real, verdadera. Y como lo que se anuncia a una naturaleza se le puede
anunciar a otro, pues se dice esto. Yo no digo que sea que no comparta problemas en el sentido de que se puede malinterpretar y que ha podido generar problemas, seguramente, pero en tanto en cuanto está pensando una cosa que es cierta, ¿no? Es decir, que Cristo realmente recibió la carne y la naturaleza humana de María, ¿no? Incluso podría decir su cara genética, ¿no? Siendo, pues por supuesto, su Padre Dios, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Esto es lo que está diciendo también aquí en Lucas capítulo 1, y el poder del Altísimo te hará sombra, ¿no? Lo hemos estado leyendo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te hará sombra. Entonces no hubo participación de varón. No fue pues ni de José ni de otro hombre, pero sí realmente de María. Entonces es de esta manera que la Virgen dio a luz. Lo profetizado en Isaías se cumplió. Ella era virgen, no había conocido varón y fue engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. De ella nació, de la Virgen. Bien, pues entonces ese fue el cumplimiento de profecías. En segundo lugar, volviendo aquí a Lucas, en el capítulo 2, pues fue mostrado a los humildes, fue mostrado a los sencillos. A partir del versículo 8 está hablando de los pastores en la misma región, que estaban en el campo guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, bueno, no son pues personas de alta alcurnia, no están en Jerusalén, en los palacios. Ellos estarían pues seguramente con un buen sistema de calefacción de la época, mientras que los pastores estarían pues en una noche de diciembre, ¿no? Pasando frío, ¿no? Y digo de diciembre porque si estamos haciendo el cómputo de lo que dice, no lo voy a hacer ahora, el cómputo de lo que dice las anunciaciones en el capítulo 1 de Lucas, realmente da a diciembre, ¿no? Muchas veces se dice, no, eso fue en primavera, ¿no? En primavera, verano, ¿no? Haces el cómputo y da diciembre. No digo yo de que nació el día 25, ¿no? Me van ahora a decir que yo estoy diciendo que fuese el día, ¿no? Pero que seguramente sería en diciembre o por la fecha, en invierno. Entonces ellos estaban en el campo guardando el rebaño y entonces estaban pues a la intemperie. Entonces eran personas sencillas, eran personas del extracto tal vez más bajo que había, ¿no? O de los más bajos tal vez, ¿no? Bien, pues entonces vemos, esto nos recuerda una importante verdad del Evangelio. Es que Dios lo revela a quien quiere. Dios lo revela a quien quiere. Dice en Mateo capítulo 11, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti fue de agrado ante ti. Esa fue el beneplácito, la voluntad de Dios. Revelarlo, pues no a los ricos, no a los poderosos, no a los nobles, sino ¿a quién? Pues a los sencillos, a los pobres. Y bueno, pues decía, ¿no? Aquí en Mateo 11, ¿no? A los niños. Y acordémonos, ¿no? De lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Lo estuvimos considerando la semana anterior en Valencia, en el bautismo de los hijos de nuestros hermanos, 2, ¿no? Porque de los tales son el reino de los cielos. El reino de los cielos es de los tales, de los niños, ¿no? No de manera indiscriminada, pero sí de los niños, de los hijos, de los
creyentes que ya el Señor les da la gracia de sus promesas. Y el bautismo viene a sellar, a confirmar esa gracia de las promesas dadas, para que lleguen a la fe también. Entonces, son de ellos. Y por eso también dice que si no os hacéis como uno de los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque es necesario, por lo tanto, hacernos humildes. Es necesario, por lo tanto, no estar enorgulleciéndonos, no estar pues de manera altiva y soberbia, ¿no? Sino pues ser humilde y sencillo los unos para con los otros. Y es algo importante, ¿no? Es algo que el Señor ha querido que esté registrado. Se mostró a pastores y, bueno, pues a las personas de alto rango pasó por alto, ¿no? Y ya sabemos también Herodes, ¿no?, cómo reaccionó. Siendo el rey, ¿no?, pues él intentó acabar, pues, bueno, por lo sano, ¿no?, con todos los niños de baja edad, ¿no? Bien, pues entonces esto muestra, ¿no?, que el Señor se reserva pueblo siempre. El Señor lo hace pues con sabiduría y no con los criterios de los hombres o con las expectativas de los hombres. El Señor siempre sorprende. Y bien, pues podemos ahora, por último, en tercer lugar, ver los títulos que dan los ángeles. A partir del versículo 10, ¿no?, ellos reaccionaron, como es normal, con temor, con gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y os ha nacido hoy, en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor. La ciudad de David, pues sabemos, ¿no?, que conforme también en las Escrituras era Belén, ¿no?, de Judá. Como también nos lo dice el Evangelio de Mateo. Y entonces nos dice, pues, que nos ha nacido el Salvador. El Salvador. Y es el significado de la palabra Jesús. Entonces ya el mismo nombre de Jesús, ¿no?, ya está hablando que Jehová salva, que es el Salvador, y que Él es Jehová, y que Él es Dios, ¿no? Él es el Salvador, como dice en Mateo 1, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, lo va a salvar enteramente. Hemos estado hablando del pecado original, que está perdonado en su culpa y que en su castigo, en la condenación del pecado original, y que también, pues, limitadamente, ¿no?, en el creyente, por cuanto el creyente ya no reina este pecado en nosotros, pues también en cuanto a los efectos de su corrupción. Pero, bueno, Jesucristo es un Salvador, y un Salvador perfecto, y no necesita, pues, ayuda de nadie, no necesita ayuda de gente que le pueda echar una mano, ¿no?, por así decirlo. No, sobre todo, pues, en María, ¿no?, de la cual hemos estado hablando. De manera que hoy en día los papistas hablan de Jesús y no son capaces de decir una sola cosa de Jesús, de su obra y de su oficio y de su mediación, sin añadir inmediatamente la palabra María. Incapaces. Son incapaces de nombrar el nombre de Jesús si no es acompañado de María. No os aconsejo de que lo miréis y hagáis vosotros la prueba, no perdáis el tiempo. Es así, pero si alguna vez lo veis, acordaos de que yo lo decía. No dicen una sola palabra de Jesús que no sea acompañada de María. Pero lo que decíamos ahora también en la sobremesa, leemos los antiguos, leemos los padres, incluso los medievales, como Bernardo, ¿no?, el cual dice que era marianista, ¿no? Mentira.
Te puedes leer todos los sermones de Cantares y no verás ni una sola referencia. No aparece la palabra María. Bueno, alguna vez lo cita, pero no en el sentido de los modernos, ¿no? Mentira. Hasta 1200 y pico. Son mentiras, son mentirosos. Mira así. Jesucristo es Salvador perfecto. No le hace falta concurso ni ayuda de nadie. Y eso, además de ser la verdad de la palabra de Dios, ha sido así en la iglesia hasta que se erigió en la iglesia el anticristo y ha trastornado todas las cosas y ha convertido iglesia en Babel. Bien, es el Salvador perfecto, Jesús. Y Él es Cristo. Jesús Cristo. Sé que en nuestra lengua es difícil y estamos acostumbrados a decir Jesucristo como si fuera una sola palabra, pero propondría hacernos el esfuerzo de decir Jesús Cristo, porque Jesucristo lo tenemos como si fuera el nombre propio, cuando son dos nombres, Jesús, Salvador, y Cristo, que es Mesías. Sería bueno que hiciéramos el esfuerzo, y yo el primero, en decir Jesús Cristo. A lo mejor tendremos que hablar más como los portugueses, ¿no? Más calmados, ¿no? Más calmados y más reposados. Al menos para pronunciar Jesús Cristo con todas sus letras. Jesús Cristo, el ungido. Que nos está hablando, por una parte, pues sí, que Él es el ungido del Espíritu Santo sobre medida. Sin medida, el Espíritu Santo estuvo sobre él. Él, Jesús Cristo, hizo todos sus milagros y portentos y maravillas por el Espíritu Santo. Y además fue resucitado también por el Espíritu de Santidad, nos dice Romanos 1. El Espíritu Santo estuvo sobre Jesús Cristo sin medida. Y de Él recibimos nosotros gracia sobre gracia. Por una parte, entonces, es la unción sin medida sobre Jesús Cristo, y por otra parte está la cuestión de los ungidos en el Antiguo Testamento, los oficios, los oficios de profeta, sacerdote y rey, para los cuales había unción. Eran ungidos con aceite. Y esto era un tipo, por supuesto, del ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, profeta, sacerdote y rey. Entonces es el ungido con letra mayúscula, con letras mayúsculas. Él, ¿no? Todo Él, el ungido por excelencia. Nosotros somos ungidos, somos cristianos, con letra C minúscula. ¿Verdad? Y también tiene la raíz de Cristo y tiene la raíz de ungidos. Nos podríamos llamar nosotros que somos ungidos. No solamente los grandes profetas pentecostales son el ungido. Todo cristiano, si es verdaderamente cristiano, es ungido. Porque ha recibido el Espíritu Santo. Unos en unas operaciones, otros en otras operaciones. Unos, por así decirlo, más. Otros, por así decirlo, menos. Al Señor le da a uno una gracia, a otro le da otro. Pero todos los que son de Cristo tienen el Espíritu Santo. Todos los que son del Señor Jesús Cristo. Y por último es el Señor. El Señor. El Señor. Y simplemente pues voy a referirme a ese texto en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8, cuando dice, está hablando de la sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Él es el Señor de la gloria. Él es el que en el principio estaba con Dios y era Dios, siendo el Hijo unigénito en el seno del Padre, y por lo tanto Él siempre estuvo presente en todas las obras de la Trinidad, ya antes de la creación del mundo,
en el decreto, en el consejo, en el pacto de paz o en el consejo de la redención, y después en la creación, en el gobierno del mundo, en cada obra del Señor. Siempre están actuando indivisiblemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son tres personas divinas, iguales en divinidad, que no son una mayor o menor que la otra. Cada una tiene sus propiedades que le son propias, valga la redundancia, pero no hay una que sea más Dios u otra que sea menos Dios. El Padre no es mayor que el Hijo en cuanto a divinidad se refiere, aunque el Hijo, sobre todo desde el punto de vista de la encarnación, hemos visto, Él se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en su naturaleza esencial, en su divinidad, ¿no? Es igual, porque si no, no estaríamos hablando de una Trinidad. Si no fuera así, no habría Trinidad. Estamos hablando de Trinidad, de tres personas distintas en cuanto a personas, ¿no? Pero que son igualmente Dios. Y cada una es plenamente Dios. Y cada una tiene plenamente toda la divinidad. Todo era para decir que Él es el Señor de la gloria. Y lo siguió siendo en la encarnación. No dejó de ser menos Dios. Él siguió siendo el Señor de la gloria, y a quien crucificaron fue al Señor de la gloria. Lo crucificaron, por supuesto, en su humanidad, pero la humanidad de Cristo no va por libre. Es la humanidad del Hijo. Y por lo tanto, Él era el Señor de la gloria. Por lo tanto, como dice Hebreos capítulo 1, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por su sangre, se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, el Hijo. Y Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Él sigue siendo y lo será, el eterno Señor de la gloria. Y Él vino entonces, el Señor de la gloria, y nació, por consiguiente, como vemos, en un pesebre. Llamémosle pesebre, llamémosle establo, como lo queramos llamar. El Señor de la gloria, por lo tanto, se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos en gracia y en la salvación en Él. El Señor de la gloria, pues hizo todo esto, como hemos visto, para nuestra salvación, para que nuestros pecados sean borrados, para que dejen de ser, para que el Señor ya no los vea, para que estemos ante Dios sobre una base absolutamente segura y firme e inamovible, que es Cristo. Pero fijémonos también, ¿no?, que el nacimiento de Cristo es esto, es para nuestra salvación, pero también podemos ver con amplitud de miras el alcance tan tremendo de esto. Porque si vamos a Colosenses, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, que leemos ahí. Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, como hemos estado viendo, por medio de Él, por cuanto Él era el Señor de la gloria. En la Trinidad fue creado por medio de Él, como el Logos, el Verbo, la sabiduría de Dios. Él estuvo activo, participando. Todo fue hecho por medio de Él, pero también todo fue hecho para Él. Todo. Todas las cosas han sido hechas para Él. Todo el universo creado, toda la vida, todo, lo alto, lo bajo, lo profundo, todo fue creado para Él. Todas las cuestiones de los hombres, toda la realidad del mundo, todas las cosas han sido creadas. Todo lo que existe
por Él, pero también para Él. Y sí, por supuesto, Él vino a lo suyo, dice Juan capítulo 1, y los suyos no lo recibieron. Pero no hubo fracaso ahí, porque ese rechazo de los suyos, ¿qué es lo que hizo? Fue obrar nuestra salvación, como hemos visto. Tenía que ser muerte y muerte de cruz. Y los que lo rechazaron, pues pusieron la cruz. Y nosotros somos salvos por ello. Ese fue, digamos, el primer, ¿cómo lo podríamos decir? La primera vuelta o primer round, ¿no? Pero no es toda la historia, porque todo sigue en pie. La misma declaración de la palabra sigue en pie. La misma demanda de Dios y de Cristo siguen en pie. Puesto que todas las cosas han sido creadas en Cristo, todas las cosas son para Él. Y Cristo es el heredero de todas las cosas. Y nosotros somos coherederos con Cristo de todas las cosas. Entonces, la venida de Cristo podemos ver que es el acontecimiento más trascendente, se puede decir, un alcance cósmico, en el sentido de que toda la realidad, todo el mundo creado es de Cristo, y Él vino a lo suyo para tomar lo que es suyo, lo que le pertenece. Pero vemos qué historia más maravillosa. Él vino, pues no a sentarse en el palacio o en el lugar de mayor dominio y poder del mundo, que se oía seguramente de aquel entonces el palacio en Roma, digo yo, sino en un rincón y además en un pesebre, etcétera, oculto a la vista y al conocimiento de todos, ¿no? El mundo seguía ajeno, y sin embargo ahí vino Dios hecho hombre, nació Él, para que todo lo creado, llegando el tiempo, pues cumpliéndose el plan establecido de antemano del Señor, su decreto, el cumplimiento de esa sabiduría de Dios y de su decreto, pues entonces todas las cosas van a ser, pues otra vez, como leíamos, ¿no?, recapituladas en Cristo, Efesios 1, resumidas en Cristo de nuevo, y no en vano, ¿no? Dice el destino final de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva, porque todas las cosas han sido creadas para Cristo. Para Cristo. Esto significa que nada de lo que existe hoy en día se puede entender bien sin Cristo. Nada. No hay nada que se pueda entender sin Cristo. Ya no digo de la Escritura, por supuesto. Nada de la Escritura se entiende sin Cristo. Nada de la profecía del Antiguo Testamento se entiende sin Cristo. Nada de nada se entiende sin Cristo. Pero fuera de la Escritura incluso. En las obras de la creación, en la historia, en la naturaleza, nada hay que no se entienda sin Cristo. Pues entonces hemos de, si no lo vemos, ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, en nuestra mente, ¿verdad?, para llegarlo a captar. Es normal que no lo veamos, porque hemos sido programados y enseñados de otra manera, a de pensar de que las cosas funcionan porque sí, que las cosas son independientes de Dios, que hay un margen de autonomía, como se dice, que la razón es autónoma y que tenemos buen derecho, pues, a pensar o actuar en la creación a nuestro aire, sin pensar en Dios para nada, incluso que llamándonos cristianos. Pero no es así, no hay nada que se entienda sin Cristo, porque todo es creado de Él y para Él, todo es suyo. Y es participar de esa rebelión en contra de Dios y en contra de su Cristo, de su ungido, que dice el Salmo 2. Es pensar de otra manera. Todo ha sido creado en Él y para Él. Y Él vino a lo suyo. Los primeros lo rechazaron, pero vendrá, como vemos en Apocalipsis 19, el Verbo de Dios victorioso en el caballo blanco, con el cual Él salió también al principio del libro del Apocalipsis, ¿no?, venciendo y para vencer.
La victoria, pues, entonces, sin ningún tipo de dudas, es nuestra. Y a su tiempo la vamos a recibir de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, ya por último, para lo que nos viene esta noche, mañana, pues quedémonos con todo esto que hemos estado viendo, con las palabras dadas por los ángeles. Cuando les dice: llegaremos. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo. Entonces, no podemos estar al tiempo que tengamos seguramente pues estos encuentros o estas celebraciones familiares, gozándonos con gran gozo en Cristo y en esta victoria que es suya y que es vuestra en Él. Amén. El Señor bendiga su palabra.